¿vale? Vale. Siguiente nivel, siguientes conceptos, que serían condicionales, funciones y bucles. Que aquí ya esto suele costar más. Y esto es con la práctica y con los errores también cuando se entiende bien. Entonces, no pasa nada si a lo mejor no entendéis la lógica de todo de primeras. Vamos a empezar por los condicionales o sentencias if-else. ¿Qué hace esto? Esto lo que te permite es meter condiciones. Igual que tú en la vida a veces actuamos con condiciones, por ejemplo, el paraguas no lo llevamos siempre. El paraguas lo llevamos si llueve y no lo llevamos si no llueve. Eso ya es una condición. La condición de si llueve, llevamos paraguas. Si no llueve, no llevamos paraguas. Pues igual que nosotros en nuestra vida de forma lógica actuamos de esa forma, también nosotros podemos hacer que nuestro programa actúe de esa forma. En base a según qué condiciones, que haga una cosa o que haga otra. ¿Vale? Es al final lo que permiten las condiciones. Que tú le metas condiciones y que vaya cambiando las acciones según si pasa esto o pasa lo otro. Vamos a verlo. Por ejemplo, según si la temperatura es mayor o igual a 100 o si es menor, vamos a mostrar una cosa u otra. Vamos a poner temperatura agua. Y bueno, le vamos a poner igual que antes un input para seguir viendo esto. Introduce la temperatura. ¿Vale? Entonces, cuando ejecutemos, pues simplemente nos va a pedir que le introduzcamos la temperatura del agua. ¿Vale? Ahora bien, vamos a darle una condición y vamos a decirle que si la temperatura del agua es mayor o igual, por eso antes yo os había dicho que también había operadores comparativos como este. Esto sería mayor o igual que 100. Vamos a decirle, vamos a mostrar un mensaje, de ahí el print, imprimir, mostrar un mensaje que diga se evapora. ¿Vale? Esto, tal cual yo lo estoy escribiendo, son esas condicionales, que hay que escribirlas así. Empezar por el if, siempre. O sea, es como esa palabra que nosotros sería como un si llueve, si la temperatura tal, pues es un if. Después aquí poner la condición, escrita, pues, como sea, en este caso, pues que la temperatura del agua sea mayor o igual, el valor y luego 2 puntos. Si no ponemos 2 puntos, nos va a fallar, ¿vale? Le damos a Enter y debajo le ponemos lo que queramos. En este caso, pues queremos poner un mensaje de que se evapora. Ahora, esto que hay aquí, este margen, estos dos espacios, bueno, este espacio, es importante. De hecho, si yo no le pongo el espacio, aquí en el print, el margen, me va a dar error. ¿Vale? Esto es lo que se llama en Python indentación. ¿Vale? Indentación. Y esto lo que nos dice en el lenguaje de Python es que esto que está con un margen va dentro de esto. ¿Vale? Es decir, lo que abajo está en un margen va dentro de lo de arriba. De forma que solamente si esta condición se cumple es cuando esto se va a ejecutar. Y si esta condición no se cumple, no se ejecuta. Si esta condición fuese, si llueve, llevo paraguas, pues si no llueve, pues no se cumple. ¿Vale? Entonces, es ese significado. Entonces, vamos a verlo. Ejecutamos. La primera línea que ejecuta, siempre de arriba a abajo, ejecuta esta. Que al final, pues es un input, meto un flotante, introduce la temperatura del agua. Pues voy a meterle 50,10. Le doy a Enter y no me sale nada. ¿Por qué? Porque no se cumple esta. Ahora, sin embargo, si yo le digo que la temperatura del agua son 120, 120 sí que es mayor que 100. Por tanto, cuando yo le doy a Enter, me sale un mensaje de se evapora. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en este caso solamente tenemos una condición. ¿Y qué pasa si queremos más condiciones? Pues entonces, para añadir más condiciones, podemos poner la palabra elif.
y añadir más condiciones. Por ejemplo, el if, que sería como si la temperatura es mayor de 100, esto. Si no, ¿vale? Sería el if común. Si no, entonces esto, ¿vale? Pues vamos a poner aquí que la temperatura sea menor o igual que 0, porque al final, para que se congele. Y podemos poner aquí un print. Se congela. Y podemos ponerle más, todas las que queramos. Podemos ponerle pues entre 0 y 20 y demás. Y si después de todas queremos poner que si no se cumple ninguna de las anteriores, es decir, si pasa esto, hace esto, si pasa esto, hace esto. Y si no se cumple nada, esto sería un else. ¿Vale? Esas son como 3 palabras. If siempre va primero. Luego, el if, que no es obligatoria y que añade nuevas condiciones. Es decir, no es obligatoria, hasta podríamos no ponerla. Y luego el else, que el else es si no se cumplen las anteriores y siempre va al final, pero tampoco es obligatoria. De hecho, al principio yo solo había puesto esto y funcionaba, ¿vale? Pero si nosotros queremos poner un else, siempre va al final. Else, por ejemplo, solo hay uno, mientras que el if puede haber los que queramos, sin que nos dé error, ¿vale? Otro if, otro el if, otro el if. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? No tiene sentido, ¿vale? Pero tendríamos nuestras condiciones. La primera condición siempre va con el if. Luego, el resto, otras condiciones que nosotros queramos meterle, que tienen que ir con el if. Y por último, si no se cumple ninguna, el else. Y esta sería como if, el if, else, la forma de condiciones. ¿Vale? Entonces, vamos a probar solo con esta, y el else, que es que si no se cumple, es decir, si no es menor que 0 y no es menor o igual que 0 y no es mayor o igual que 100, vamos a decirle que es agua. Entonces, vamos a ejecutar, nos va a pedir algo, le vamos a decir, bueno, pues que va a hacer menos 4 grados, pues nos dice que se congela. Si ejecutamos y le decimos que son 15 grados, es agua. Si ejecutamos, le decimos que son 110 grados, se evapora. ¿Vale? Esto es al final lo que nos permite los condicionales. Aquí, pues el ejemplo que os he puesto, pues es con los grados Celsius, pero es parecido. ¿Vale? Para que lo podáis ver. Pasamos a otro concepto. ¿Vale? ¿Qué sería el de los bucles? ¿Qué son los bucles? Cuando decimos por ahí nosotros, joder, estás en bucle. ¿Qué quiere decir que estás en bucle? Sobre todo para los nuevos. Por el chat o por el micro. Que se repite. Eso es. Es que se repite. Bucle. O bueno, sí, que terminas y vuelves a empezar. Eso es. Pues un bucle en programación, al final, hace eso. Lo que hace es repetir código. Es decir, la misma acción que yo te digo que hagas, si la vas a hacer en bucle, lo que vas a hacer es repetirla y repetirla y repetirla. ¿Vale? Hay dos tipos de bucles en Python, que es bucle for y bucle while, que funcionan un poco diferente. El bucle for, la diferencia principal, entre comillas, es que el bucle for tú sabes las veces, o sea, digamos que tú le dices las veces que se va a repetir, mientras que, por ejemplo, pues que se repita 20 veces, que se repita 100, que se repita 3, mientras que en el bucle while tú no sabes las veces que se va a repetir, sino que eso se va a seguir repitiendo hasta que se canse, hasta que, bueno, o hasta que encuentre una condición, que al final ahí definimos una condición. Entonces el bucle while se repite hasta que se cumpla una condición y el bucle for es, tú le dices, imagínate que yo tengo la instrucción de, os pregunto a cada alumno vuestra edad. Entonces eso sería un bucle for. Pues si sois
no sé cuántos soy aquí, 20 alumnos, pues por cada alumno voy a repetir la pregunta 20 veces. ¿Qué sería el bucle while? Que yo os pregunto a cada alumno vuestra edad y me voy a parar cuando encuentre, por ejemplo, a alguien cuya edad sea mayor de 30. Entonces yo me repito, pero en el momento en el que encuentro a alguien que tenga más de 30 años, ya me paro. Pero previamente no se sabe si lo voy a encontrar en la tercera persona o en la persona 15. Mientras que aquí, si hay 20 personas, se repite 20 veces y si hay 15 personas, se repite 15 veces. ¿Vale? Es la diferencia conceptual entre el bucle for y el bucle while. Ahora, vamos a verlo en la práctica, sobre todo el bucle. Bueno, vamos a intentar ver los otros. Igual, mismo ejemplo de la temperatura. Compartir esto. Para seguir con lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Bucle for en Python se escribe inicializando con la palabra for, que sería como por cada elemento. Este elemento, que yo he puesto aquí una i, le podemos dar el nombre que queramos, ¿vale? Puede ser i, k, elemento, temperatura. Esto nos lo inventamos. Yo ahora a lo mejor le puedo decir por temperatura, es decir, por cada temperatura, in, que sería en, y aquí le podemos dar un rango de temperaturas, ¿vale? Por ejemplo, le podemos dar 20 grados, le podemos dar 35,6, le podemos dar -1 y 110. ¿Vale? Entonces, lo que les estamos diciendo es que por cada temperatura en estas temperaturas, pues vamos a decirle que haga algo. Entonces, bueno, podemos coger y copiar esto mismamente. Ahora, importante, los espacios. Ahora, este if, que tiene un espacio, va dentro del for. Igual que el if, igual que el else, ¿vale? Recordad los espacios. Y este print, que tiene más espacios, va dentro del if. Y este va dentro del if y este va dentro del else. Si os fijáis, va como un poco en escalera. Esta, que es la que más pegada al margen está, es como la que está fuera. Luego, las que tienen menos margen son como las que están dentro. Y luego, las que tienen más margen, pues serían las que están más adentro. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer este código? Digo que ya estamos haciendo códigos más grandes. Por cada temperatura en pues este rango de temperaturas que yo le he puesto, va a coger. Y por cada temperatura, si la temperatura es mayor o igual que 100, va a soltar este mensaje. Si no, pero es menor o igual que 0, va a soltar este mensaje. Y si no, va a soltar este. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Pues va a coger la temperatura 20, o sea, lo va a repetir al final el número de veces que nosotros le definamos aquí. Si le he metido 1, 2, 3 y 4 valores, me lo va a repetir 4 veces, uno por cada valor. Si le cojo 20, me lo va a repetir 20 veces, ¿vale? De ahí que sepamos el número de veces que lo repite. Y lo va a repetir, pues, por cada una de ellas. Entonces, sí que es cierto que aquí nosotros tendríamos que cambiar esto para que lo tome aquí, ¿vale? Lo que pasa es que este sería como otro significado del bucle. Lo quería dejar para más adelante y os he puesto el caso. Vamos a ponerlo más fácil. Vamos a ponerle un rango 3 y ya está. Por cada temperatura o por i o por lo que nosotros queramos en rango 3 son 3 veces, ¿vale? Entonces va a repetir esto 3 veces. En lugar de repetir esto, vamos a decirle otra cosa más fácil. Quiero intentar hacerlo más fácil porque si no se iba a complicar mucho todavía. Vale. ¿Qué va a hacer? Va a repetir esto 3 veces para que lo veáis más despacito. Bucle for. Se escribe for. Aquí le podemos poner lo que sea, porque es que esto va a funcionar igual si le ponemos aquí una i, si le ponemos una k, si le ponemos la palabra elemento, o sea, quiero que os quede claro que esto nos lo podemos inventar. In, esto sí que es siempre igual, y aquí, en este caso, con range 3, lo repite 3 veces. Con range 5, lo repite 5 veces. Con range 10, lo repite 10 veces. ¿Vale? Esto es lo que haría el bucle for. Repetir el número de veces que nosotros aquí en el range le damos.
¿vale? Porque lo otro que os estaba diciendo al final quiero que lo veamos más tarde, porque si no os vais a liar. Entonces, esto es lo que hace el bucle for. Bucle while, pues escribiría con while. Y aquí, bueno, pues sería una condición. Por ejemplo, mientras la temperatura, vamos a poner temperatura del agua mismo, sea menor que 5, vamos a decirle, hace frío. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, para que esta condición cambie y se pare en algún momento, nosotros tenemos que decirle que vaya aumentando, ¿no? O sea, porque si nosotros ejecutamos esto tal cual, este bucle while, va a ser infinito. Porque imagínate que la temperatura del agua decimos que sea 0. Si nosotros no le decimos que eso vaya aumentando, fijaos que es infinito y no para nunca. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo que cambie esa temperatura del agua. Entonces, si nunca cambia, nunca va a poder ser mayor de 5 para que pare. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en los bucles while, que nosotros le tenemos que decir algo para que eso pare. En este caso, pues si nuestra condición es la temperatura del agua y empieza en 0, nosotros le tendremos que poner pues que la temperatura del agua pues sea más 1, es decir, que le vayamos sumando 1 a la temperatura del agua, para que empiece en 0, después sea 1, 2 y así que llegue hasta 5. ¿Vale? Por ejemplo, porque si no, bueno, esto se está mezclando, está con esto y por eso son tantas veces. Porque si no, no pararía. Entonces, esta variable que le hemos puesto aquí para la condición, también dentro la tendremos que modificar para que no sea infinito. Porque si no, nos pasaba lo que nos ha pasado y se ejecuta todo el rato. ¿Vale? Entonces, digamos que aquí se ejecuta mientras se cumpla esto y para cuando se deje de cumplir. Por lo tanto, dentro del código tiene que haber algo que lo cambie para que se deje de ejecutar. Y en el bucle for, sin embargo, se va a parar cuando llegue, por ejemplo, al rango 10. ¿Vale? Sería un poco la diferencia. Vale, en el caso anterior había una lista de temperaturas. Funcionaría igual con una tupla. Lo borro porque no me quería meter todavía en listas y tuplas, pero sí, funcionaría igual. ¿Vale? Porque el caso anterior que había puesto, que lo había puesto como ejemplo, pero que prefiero que lo veamos ahora después, también tiene que ver con otro tipo de elementos. Entonces, aquí tendríamos condiciones, bucles que se repiten,